queríamos contar, por un lado, la buena práctica del puerto de Valencia y, por otro lado, la buena práctica del puerto de Algeciras, que os la contaré. Bueno, pues como os decía, buenos días otra vez. Buenos días a los que os habéis incorporado un poquito después. Vamos a ir arrancando y comentaros. Bueno, para los que tuvierais alguna duda relacionada con el ejercicio que hay que hacer, como este módulo va a ser impartido a medias entre Camilo y yo, pues y ambos os queríamos contar, por un lado, la buena práctica del puerto de Valencia y, por otro lado, la buena práctica del puerto de Algeciras, que os la contará Camilo la semana que viene. Lo que queríamos es daros a elegir a vosotros, dentro de la aplicación de cómo trasladaríais las buenas prácticas que habéis visto tanto en Valencia como en Algeciras a algún puerto vuestro, que eligierais. Como ambos puertos, Algeciras y Valencia, difieren en cositas y tienen cosas que vais a ver que no son exactamente iguales, pues bueno, que pensarais, pues yo elegiría la aplicación del puerto de Valencia a mi país por esta razón, y concretamente dentro del puerto creo que se podrían implantar esta solución similares. Bueno, pues ver cómo lo adaptaríais para hacer de ello una práctica relevante en vuestro país. En esto consiste el ejercicio, por eso se os da a elegir uno de los dos, el que vosotros prefiráis, no hay problema. Lo indicáis y solucionado. No vais a tener más problema que ese, ¿vale? Si tenéis dudas o preguntas, me decís. Pero yo creo que con esto igual os he podido aclarar todo lo suficiente. Bien, la sesión la sesión del lunes y la de hoy os las dejaré colgadas hoy mismo, ¿vale? Las subiremos hoy. Y bueno, para que ya las tengáis, como muy tarde las tendréis ya a vuestra disposición para visualizarlas mañana. Gracias, José Vinicio. Entonces como lo que os decía, ¿no? Como muy tarde estas sesiones del lunes y hoy, pues mañana las tendréis disponibles seguro. Dale, Carlos, pregunta. Muchas gracias, Sergio. Buen día, buena tarde para ti. Solo consultarte, lo que sucede es que tú estás dando contenido del puerto de Valencia y la otra semana será el del puerto de Algeciras, pero sí, el ensayo hay que entregarlo, dice fecha este lunes. No, debe de ser un error. Por favor, porque es el lunes siguiente. Ok, dice fecha de entrega 25/05/26, entonces solo para aclarar eso, por favor. Vale, sí, pues os aclaro que no sabía que ponía esa fecha, porque no, es para porque tiene que dar Camilo su sesión y claro, obviamente que no la habéis podido dar. Me dijeron en EOI que lo habían cambiado la fecha, se ve que no, disculpad por ello, y tened claro que la fecha de entrega será para entonces. Gracias. No comentamos el número de páginas, eso es a elección vuestra, Yarisel, lo que queráis. Sí, Carlos. ¿Carlos? Gracias, no sé si quedó arriba mi mano o ya terminó. No, que no sé si había terminado, te había podido aclarar la duda o no. Sí, clarísimo, totalmente. Quedamos atentos a la fecha de cambio en la plataforma Wi-Fi. Vale, y disculpadnos porque justo, sé que lo estuvimos hablando y nos dijeron que procedían al cambio para que no hubiera confusión. O sea, que es que además precisamente lo comentamos.
Así que, nada, disculpad que no lo hemos cambiado. Pero, obviamente, como tiene que ser uno u otro, pues hasta que Camilo no imparta el suyo, pues no tenía mucho sentido, ¿vale? Bien. Si tenéis alguna otra duda, comentario respecto de la clase del otro día, pues venga, arrancamos un poquito. Vamos a continuar. Vamos a continuar viendo la parte de las autopistas del mar. Como hicimos, nos quedamos ahí el otro día a medias. Vamos a continuar con ello. Y bueno, pues después pasaremos a ver algo de la... Bueno, algo. Yo creo que vamos a profundizar lo suficiente. Una cosa importante que deciros. La aplicación de ambas buenas prácticas, tanto la de Valencia como la de Algeciras, al contexto SIECA, lo veréis en el módulo de Camilo, porque tendréis más tiempo para ello, ¿vale? O sea, lo veréis durante la semana que viene. Juntamos ambos, el de Valencia y el de Algeciras, para no ser repetitivos, ¿vale? Entonces, lo daremos al final, lógicamente, en la parte de la sesión del jueves. Bueno, creo que se cambió. Finalmente, bueno, la segunda sesión de Camilo, ¿vale? Ahí es donde lo veréis. Esa aplicación de ambas buenas prácticas al contexto SIECA. Bien, ¿qué hablábamos de las autopistas del mar, ¿no? Obviamente que se requería esa infraestructura hard portuaria lo más actualizada posible, lo más moderna posible. Sí, claro que sí, porque no solo se trata de rutas marítimas, sino que también de contar con esos sistemas digitales y aduaneros ágiles. Es verdad que ese, lo comentábamos el otro día, puede ser un punto de partida interesantísimo. Ya no solo interesantísimo, sino bastante económico, ¿no? Arrancar por la parte soft puede ser una forma de agilizar y de empezar con inversiones más sostenibles y más llevaderas, que al final suponen cuellos de botella importantísimos. Por lo tanto, sí sería interesante a lo mejor empezar por ahí, que además se implantan en un periodo de tiempo menor y que llevan un trasfondo en determinadas cuestiones, un trasfondo de coordinación y de integración incluso mayor que lo que es la construcción de infraestructuras potentes con varios años de obra pública de por medio, ¿no? Clave para que estas rutas marítimas funcionen, esa integración intermodal, porque no nos bastaban con que fueran solamente de puerto a puerto, ¿vale? Aquí lo interesante es que pudieran conectar distintos puntos incluso del interior, por lo que esa conexión por carretera y esa conexión por ferrocarril debe darse dentro de estos puertos de salida y de destino con los que, bueno, poder decir que contamos con una autopista del mar. Y claro, ¿por qué autopista? Bueno, pues porque esa frecuencia y esa ruta va a ser altamente navegable, va a haber una frecuencia bastante sostenida, y sí que es esencial, como ya comentamos el otro día, que sea bastante regular, pero regular y puntual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al final, como sabéis, una de las, o probablemente
la mayor traba en el comercio internacional, tanto para empresas exportadoras como para empresas importadoras, al final es la incertidumbre. ¿Qué nos va a ayudar a eliminar esa incertidumbre y a facilitar cualquier tipo de actividad comercial? La certeza de que vamos a tener una regularidad y un flujo marítimo constante a determinadas horas, determinados buques y tal. Para esto, ¿qué necesitamos? Obviamente, bueno, pues vamos a necesitar que todos los actores involucrados en esta película estén adecuadamente coordinados. El hecho de que se necesiten instrumentos de apoyo para poner esto en marcha, obviamente que es importantísimo. Pero, como ya hemos repetido en varias ocasiones, esa sensibilización por parte de los gobiernos de los distintos países para que la integración sea efectiva en la medida de lo posible, al máximo, lo más integrada verticalmente posible en la cadena de suministro, es esencial. Es esencial que la integración burocrática vaya en paralelo a la que se da dentro del sector privado, ¿no? De cada uno de los países, que a veces es incluso más sencilla que la que se da entre países. ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado también más de una vez del tema de la soberanía. Entonces, para poder diseñar esa parte soft, digamos, algo más rentable, más eliminadora de cuellos de botella y muy efectiva de primeras, sí necesitamos resolver esas situaciones que se pueden dar, ¿no? Y repito lo que también comentamos en su momento, que la bilateralidad la bilateralidad constituye unas pruebas piloto esenciales. Y encima, por la proximidad de vuestros países unos a otros, el conseguir esa autopista del mar referente puede ser relativamente sencillo, ¿vale? Otra cosa es luego cómo en cada lugar eres capaz de integrarlo con la intermodalidad. Eso va a ser más costoso, cierto. Pero si tenemos esa primera parte solucionada, es que tenemos ya mucho hecho. Muchísimo. Por otro lado, cosas que comentaros. Dentro de los actores involucrados, las autoridades portuarias son clave, ¿no? Y a ver cómo os explico. Mira, España es un país altamente descentralizado, con lo cual la gestión y la gestión y la gobernanza sobre el puerto de turno, en ocasiones, pues dices, bueno, esto está transferida a la autoridad regional, ejemplo, Región de Valencia, Comunidad Valenciana, o esto se lleva desde puertos del Estado, Administración Central. Bueno, es verdad que esto, y además hay un ente supranacional por encima de todos, que es la Unión Europea. En vuestro caso, que es verdad que no tenéis esos grados de descentralización tan elevados como excesivos que tenemos en Europa, porque sí, en España es así, pero en realidad es que es en el conjunto de la Unión Europea. Para vosotros, esa integración de la autoridad, esas reglas del juego establecidas por la autoridad portuaria pueden ser mucho más sencillas, con lo cual ahí tenéis también, yo creo, una parte importantísima ganada. Tenemos que contar con el sector privado, porque va a haber determinados tránsitos que actualmente a lo mejor no operen determinadas compañías e interese que sean operadas por la razón que sea. Con lo cual sí va a haber un cierto papel por parte de la administración, en vuestro caso, para que actúen como motor del cambio y como motor e impulsor de esa
autopista del mar, de esa vía de navegación en un momento determinado. ¿Cómo lo va a hacer? Aparte de facilitando el trabajo desde el punto de vista operativo, pues sí, también desde el punto de vista de la promoción y de la divulgación, ¿no? De cómo, por qué y cuándo están operando estas líneas. No solamente dejarlo en manos de las navieras y del sector privado, hacer ese trabajo de divulgación de las ventajas del uso de esa nueva autopista del mar, sino también por parte de la Administración. Bien, ¿qué modelo de funcionamiento o qué 4 puntos del modelo de funcionamiento podemos considerar como claves? Bueno, por supuesto la carga rodada y cómo los camiones pueden embarcar directamente en los ferries. Esta forma ya es una manera en la que decimos, bueno, no necesitamos estas infraestructuras tan hard, porque sí, vale, perfecto que las infraestructuras del transporte por carretera podrían ser mucho mejores, ¿no? Ya fuera, me da igual el país, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, lo que queráis, pero están. Con lo cual, el conseguir esa parte incorporando el componente del transporte terrestre dentro del barco, ya tenéis esa intermodalidad más o menos definida. Es verdad que el ferrocarril puede llegar a ser la asignatura pendiente y la parte más complicada y costosa para hacer esas conexiones, ¿no? Pero ya tenéis esa parte de la intermodalidad que, oye, es solventable con una inversión, no puedo decir ligera porque no sería verdad, pero bueno, una inversión contenida. Y volvemos a la parte de la regularidad, ya la hemos comentado antes, y a la parte de la digitalización, que también la hemos comentado antes. Dentro de esa parte de digitalización lo que queremos sobre todo es agilidad y seguridad. Por eso se habla de esa ventanilla única que proporciona agilidad y nos permite hacer los trámites de no tengamos que estar como antiguamente de aquí para allá y de un lado a otro del puerto para hacer el despacho, la salida de una mercancía determinada o la incorporación de una carga en un buque. Y luego, por supuesto, ese seguimiento de la carga que actualmente a través de las aplicaciones, de los códigos de barra de las propias empresas transitarias que ya tienen cómo hacer los seguimientos de sus fletes establecidos, pues bueno, eso es bastante factible de llevar a cabo. Y vosotros con la ventanilla única, pues ya tenéis bastante hecho ya de por sí. Con lo cual, bueno, pues no estamos hablando de algo excesivamente novedoso para vosotros en cuanto a ejecución e implantación. Bueno, sí tenemos algunos retos, por supuesto, en todo esto, ¿no? Que por supuesto es el transporte por carretera. Sí, las compañías de transporte por carretera pues prefieren que se haga uso de ello en lugar de tirar por barco. Pues sí, les vas a quitar parte de la facturación y es una competencia lícita, por otro lado, ¿no? que va a existir siempre. ¿Qué sucede con el transporte marítimo? Bueno, siempre va a suceder que en el transporte por carretera esos mínimos de carga no se van a dar tanto. Y sin embargo, en el transporte marítimo, este tema de los contenedores sí. Y esos mínimos de carga pues van a ser requeridos por la propia rentabilidad del viaje, lógicamente. O sea, que eso no va a haber mucha opción, ¿no? Sí es verdad que tan bien funcione una ruta o qué tan ágil sea va a depender muchísimo de cada puerto.
no es lo mismo si tienes un... Bueno, en realidad os digo una cosa, no hace falta que sea un hub excelente y un centro de salida enorme que conecte una autopista al mar con un puerto más pequeñito para que ese puerto no sea igual de eficiente, ¿vale? O sea, no por el tamaño nos va a otorgar más o menos eficiencia. Incluso en ocasiones sé de casos que prefieren trabajar con un puerto pequeño porque tienen menos volumen o menos tráfico en un momento dado y son más eficientes. A ver, un segundito, que alguien había levantado la mano por ahí, pero no veo quién ha sido. Ah, no, es un comentario que habéis hecho por aquí, Daniel. Sí, muy buenos días para todos. Básicamente tengo una consulta, Sergio, de agradecer. Sí. ¿Cuál es realmente el incentivo económico del servicio, más allá de la normativa ambiental, que permite cierto margen por ahí? ¿Realmente permite o ha demostrado ser, en el caso del puerto de Barcelona, que es el que nos explicas, o tal vez algún ejemplo a nivel europeo que tengas para que realmente hacer atrayente para que un transportista migre realmente a una carga? A una carga. Ajá, correcto, a una autopista. Sí, sabes que justo lo que estaba comentando ahora al final, que uno de los retos todavía por conseguir en ese aspecto es el volumen de carga. A ver, una de las facilidades es que llega a ser más rápido. ¿Por qué? O sea, tú dices incentivos. Una, en ocasiones la rapidez del transporte, ahora voy a ello, y en otras ocasiones, como reto, pero ventaja también es el volumen de carga. Es decir, volumen de carga muy alto, nos puede interesar utilizar una autopista del mar que pueda ser Puerto de Valencia, por ejemplo, ir desde Valencia o desde Barcelona, si me apuras, a Sicilia, ¿vale? Que es una de las rutas que podría haber. Y esto nos va a suponer, por supuesto, recortar distancia, recortar combustible, flete más barato, pero necesitamos que la carga sea alta, ¿vale? Con lo cual, grandes volúmenes de carga nos interesa. Por otro lado, rapidez. ¿Qué ocurre en Europa? En Europa hay unas leyes para el transporte por carreteras súper estrictas respecto al descanso de la mercancía. Perdón, el descanso de los choferes, de los conductores de los camiones, ¿no? Y que están relacionadas obviamente con la seguridad y exige unos tiempos de parada durante la jornada, unos tiempos de descanso escrupulosamente vigilados y unos tiempos de las horas de parada larga. No se puede conducir durante más de... O sea, tiene que haber una continuidad de descanso de 8 horas en algunos casos, ¿no? Digo en algunos casos porque pueden ser 8 más 1, o sea que el vehículo debe de estar detenido de continuo esas horas en el transporte por carretera, que es el motivo por el que os decía lo de la rapidez, ¿no? Que decís, joder, pues sí, para trayectos largos no, pero para trayectos cortos, como es Barcelona-Sicilia, por ejemplo, sí. No se maneja siempre la doble tripulación. No siempre. Y aun manejándose, tienes que tener esos periodos de descanso. ¿Y qué ocurre con los periodos de descanso? Pues que... de detención del vehículo, me refiero. Porque a lo mejor eso sí, el periodo de descanso para las horas de conducción seguidas te valen, pero el vehículo debe de estar detenido unas horas determinadas. Y eso, el tema de la doble tripulación, pues no, si os digo la verdad, son excepciones y se da mucho en cargas de doble
cargas dobles, no sé cómo lo llamáis vosotros, ¿no? que llevan doble remolque, ¿vale? La cabeza tractora más doble remolque. Entonces, que te vas a los 12 ejes. Entonces, esa parte, bueno, pues lo que os decía, ¿no? que es la que te hace más cara o más barata, más ventajoso o menos. Pero sobre todo eso, pensad que las autopistas de mar no son trayectos largos, son trayectos cortos, que puedes atajar por mar, precisamente, ¿vale? De ahí esa agilidad. Muchas gracias, Sergio. Nada, buenísima la pregunta porque al final, oye, ¿y por qué lo hacemos? Bueno, pues por esto. Venga, continúo contándoos un poco más. Bueno, estamos hablando de la eficiencia portuaria y me gustaría que viéramos este vídeo del puerto de Barcelona, bueno, para echar un vistazo. Decidme, ¿lo veis bien? Ahorita no lo estamos viendo, en serio. Un segundo. No lo veis, me dices, ¿no? Os voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Os comparto, ahora me decís, ¿vale? Si lo estáis viendo. ¿Veis el vídeo? Sí se ve el compartir pantalla. Venga. Eli. Situado en una posición geográfica privilegiada entre Europa y el Mediterráneo, el Port de Barcelona es uno de los puertos con mayor potencial de crecimiento del continente. El port está emplazado en Cataluña, el mayor núcleo de actividad del Estado español y una de las regiones motor del continente europeo. El Port de Barcelona es un potente hub logístico estrechamente ligado al desarrollo económico y social de su entorno. El port es un facilitador del comercio internacional y tiene un papel decisivo en las economías a las que da servicio: Cataluña, el Estado español, Europa y el Mediterráneo. Ahora, el Port de Barcelona afronta una etapa clave marcada por la entrada en funcionamiento de su ampliación, la potenciación de sus conexiones y el refuerzo de la actividad comercial y de negocio. Barcelona está orientado al tráfico de mercancías de alto valor añadido. Con 30 terminales especializadas, tiene una diversificación y una especialización únicas en su entorno y vehicula importantes volúmenes en todos los segmentos y actividades. Además de su posición líder en varias modalidades de carga, Barcelona es el puerto mediterráneo con más línea de atraque, más terminales y mejores servicios para cruceros. Y es uno de los pocos puertos del mundo preparados para recibir barcos de más de 6.000 pasajeros. Es el primer puerto europeo y cuarto puerto base del mundo en tráfico de cruceros. El port
Port de Barcelona tiene un papel clave en la recepción y distribución de productos energéticos, tanto para el consumo doméstico como para el industrial. Las últimas inversiones en el muelle de la energía han permitido ampliar la capacidad de almacenaje de los productos petrolíferos hasta 8 millones de toneladas al año. Las principales compañías de logística internacional operan en el Port de Barcelona y en la zona de actividades logísticas, la FAL, que proporciona servicios especiales de alto valor añadido a los clientes y operadores. En un radio de 5 kilómetros del port se ubica el Aeropuerto Intercontinental del Prat, la Zona Franca de Barcelona y otros polígonos industriales de gran actividad multisectorial. La suma de estas infraestructuras y servicios conforma el principal centro logístico y de generación de negocio del Mediterráneo. El Port de Barcelona ya ha completado la mayor parte de su proceso de ampliación, lo que le ha permitido duplicar la superficie terrestre de 600 hectáreas a más de 1.200 e incrementar la línea de muelle hasta llegar a más de 29.000 metros lineales. En 2008 finalizaron los nuevos diques de abrigo de 2.000 y 4.000 metros de longitud, una compleja obra de ingeniería que genera las aguas abrigadas en las que el port está creciendo en los últimos años. En 2012 entró en funcionamiento Barcelona Europe South Terminal, BEST, la primera gran terminal de la ampliación, de 100 hectáreas y 1.500 metros de línea de atraque, gestionada por Hutchison, el primer operador mundial de contenedores. BEST es la primera terminal del Mediterráneo con una operativa semiautomatizada y aumentará la capacidad total del port hasta los 5,5 millones de contenedores anuales. Recientemente se ha completado la obra de ampliación del Terminal de Contenidors de Barcelona, TCB, que ha incrementado su superficie a 81 hectáreas y ha aumentado su capacidad de carga hasta los 2,3 millones de contenedores. El proyecto de ampliación del port triplica el espacio destinado a las operaciones logísticas. La ZAL dispone de más de 250.000 metros cuadrados de naves y almacenes y 45.000 de oficinas, con la presencia de los grandes operadores logísticos internacionales. El conjunto de las obras de ampliación cumplen estrictos criterios de protección medioambiental y supondrán una inversión de más de 4.000 millones de euros entre fondos públicos y privados. En definitiva, el proceso de ampliación en curso permitirá al Port de Barcelona competir con los principales puertos del norte de Europa, llegar a los 130 millones de toneladas de tráfico total y superar los 10 millones de contenedores. La mejora y el incremento de la capacidad de las conexiones terrestres es otro de los objetivos estratégicos del Port de Barcelona. La construcción de una autovía dedicada al tráfico con origen y destino el puerto, así como una nueva red ferroviaria para conectar con los mercados peninsulares y europeos, conforman los puntos fundamentales del nuevo plan de accesos terrestres. El Port de Barcelona ofrece servicios ferroviarios directos y regulares en 4 corredores logísticos estratégicos: Corredor Transversal Ibérico, norte de España, sur de Francia y norte-sur de Europa. Barcelona es el primer puerto del Estado conectado en ancho de vía internacional con Europa. La mejora de la conectividad va acompañada de la creación de una red de servicios de proximidad, las terminales marítimas interiores, situadas en puntos estratégicos de sus mercados de España, de Europa y del Mediterráneo. En el ámbito marítimo, el Port de Barcelona está potenciando las autopistas del mar o Short Sea Shipping, que permiten más y mejores conexiones marítimas con el Mediterráneo, especialmente con Italia y el norte de África. El salto cualitativo de la conectividad viaria y ferroviaria, así como la optimización de la conexión a través del Canal de Suez, consolidará las opciones del Port de Barcelona como puerta de entrada a Europa de las mercancías procedentes del continente asiático. El comercio entre Europa y Asia es el que presenta más perspectivas de crecimiento para los próximos años, además del comercio con el continente americano. El Port de Barcelona y su comunidad logística ofrecen estándares muy elevados de fiabilidad, productividad y rapidez de la operativa portuaria y orientan la oferta a las necesidades de los clientes y operadores, contribuyendo de este modo a incrementar su competitividad.
De esta manera, la marca Efficiency Network del Port de Barcelona acredita a las empresas certificadas que desarrollan sus procesos con transparencia y seguridad. Las empresas adheridas a este programa de calidad representan cerca del 70% de la carga contenerizada que canaliza el port. La marca Efficiency Network representa el esfuerzo más decidido de la comunidad portuaria del Port de Barcelona para optimizar las cadenas logísticas en las que opera y para proporcionar un mejor servicio. Pionero en la aplicación de soluciones tecnológicas, el Port de Barcelona se consolida en su condición de Smart Port. Un buen ejemplo de ello son Portic, la plataforma telemática que ha implantado el concepto de puerto sin papeles, o la nueva aplicación de cálculo de emisiones de CO2, la Ecocalculadora, que permite conocer a empresas y operadores la huella de carbono que genera su actividad logística y seleccionar el modo de transporte más sostenible. La seguridad es otra de las prioridades del Port de Barcelona, que cuenta con planes específicos de prevención para cada terminal y aplica escrupulosamente el protocolo ISPS, y que supera los estándares habituales de seguridad internacionales. El Port de Barcelona y su comunidad logística trabajan en definitiva para ofrecer a sus clientes de los 5 continentes las mejores infraestructuras y las mejores soluciones personalizadas. Bien. Bueno, pues a ver, ¿qué tenéis? He oído por ahí. Mira, Claudio me comenta que terminó aquí contenedores. Si me preguntas por qué, no te sé decir, la verdad, pero sí, contenedores. Bueno, espero, este es quería mostraros este vídeo como, bueno, pues un poquito como ejemplo de lo que al pensar y promover, obviamente que esto es un vídeo promocional del puerto de Barcelona, pero fijaos qué importancia se le da a las autopistas del mar dentro de la promoción del puerto, ¿no? Y a esa conectividad. En este caso es un hub enorme, claro que sí, que puede permitir esa conexión con rutas o vías marítimas mucho más largas como las de... Pero que combina ambos. Ahora, ¿necesitamos que sea este puerto para hacer una autopista al mar? No, no hace falta este tipo de estructura o infraestructura. ¿Vale? Bien. Más cosas, aparte de esa frecuencia y fiabilidad de la digitalización. Que esa integración multimodal sea tan real como sea posible. Y muy importante, ese apoyo institucional y financiero en los inicios, para poner en marcha cualquier tipo de autopista del mar, vamos a necesitar, sin duda, ese apoyo institucional y financiero inicial. Porque es al inicio cuando vamos a generar esa credibilidad y esa confianza en esa ruta para hacer de ella, bueno, pues una ruta frecuentable y regular y predecible, ¿no? Como decíamos antes. ¿Y por qué más necesitamos el apoyo institucional? E insisto en ello, para conseguir esa simplificación administrativa entre países, ¿vale? Sí. ¿Hay alguien que quiere comentar algo por ahí? A ver, no sé si tenéis algún... Porque estoy oyendo por ahí un micro. No sé si lo oís vosotros también. No veo manos. Revisad, por favor, si tenéis los micros apagados. Vale. Venga, continuamos un poco. ¿Veis bien, no? ¿Habéis podido escuchar el vídeo, por cierto? ¿Tenéis el audio o no? Sí. Vale. Sí, Se escuchó perfecto. Venga, gracias.
Bueno, pensando en la aplicación, ¿no?, a Centroamérica de las autopistas del mar, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues que sobre todo las limitaciones institucionales o la fragmentación normativa es lo que en muchas ocasiones nosotros hemos detectado como que puede ser un freno a hacerlas tan ágiles como es deseable. Sin duda es ya no solamente por la parte por la parte eco y la parte de los retos climáticos que supone, sino por la integración con la multimodalidad. Pues, a ver, voy a dar unos... La escala es uno de los... Ahora os doy paso. La escala es uno de los retos más importantes, en mi opinión, con lo que contáis vosotros, ¿no? Vale. A ver, Antonio, ahora te doy paso. Claudio. ¿Claudio? Sí, profesor. Una pregunta, disculpe mi ignorancia, pero usted indicaba que en este tipo de puertos, de carreteras marítimas, es una de las cosas importantes es las distancias cortas. ¿Eso es parecido entonces al cabotaje? Gracias. Yo creo que, a ver, en las distancias cortas, cortas relativamente cortas, porque yo os estoy hablando de algo superior a distancias de 500-600 kilómetros. No sé si, Claudio, te contesto a esto. Sí, lo que pasa es que tal vez ustedes manejan un parámetro muy grande, ¿verdad? Porque de Guatemala o de Centroamérica, 600 kilómetros, probablemente es muy grande, ¿verdad? Lleva razón. Sí, gracias. Sí, es así. Sí, por eso está bien traída la pregunta, porque es verdad que el tema... Vale, a ver, Antonio pregunta por aquí si la carga recibe algún tipo de trato preferencial en puerto. No, el trato es exactamente el mismo. Pero ¿qué ocurre? Que como ya está constituida esa autopista del mar y es requisito indispensable esa fluidez en la carga, no suele haber necesidad de preferencias, ¿sabes? O sea, no hay preferencia porque venga, vamos a hacerlo a la inversa, ¿vale? En lugar de Barcelona, que es tan grande, Sicilia, Barcelona. No hay, por el hecho de que venga de Sicilia, no tiene un trato preferencial. ¿Qué ocurre? Que sí lleva un canal diferente, ¿vale? Pero no es que tenga un trato preferencial, pero sí va por un canal diferente, ¿vale? Que si viene procedente, por ejemplo, pongamos de Croacia, no, me voy a ir más allá, de Estambul, por ejemplo, ¿vale? Vale, y luego Antonio continúa su pregunta, el tema de incentivos. A ver, voy a ver exactamente en la lámina a qué incentivos me estoy refiriendo, que no lo veo. Aquí, vale. Incentivos a operadores logísticos. Sí. ¿De qué incentivos? Sí, lleva razón. ¿De qué incentivos estamos hablando? Bueno, en ocasiones lo que se hace es facilitarles zonas de carga, facilitarles almacenaje, facilitarles zona en muelles, ¿vale? Se refiere en ocasiones a esos incentivos. Instalarse en el puerto. ¿Cómo? Vale, os vamos a dar un precio metro cuadrado bastante más económico que el que... Vale, entonces sí que se trata de incentivar de esa manera.
En alguna ocasión, en los principios sí que ha habido también incluso algún incentivo fiscal para según en qué zona estaban operando. Los que estaban, por ejemplo, en la STAL, en Barcelona, tenían incentivos fiscales de determinadas desgravaciones. Y por ahí veía yo a alguien más que había levantado la mano. Dadme un segundo. A ver. Isaac, dime. O Antonio, o Isaac, cualquiera, el que queráis. Sí, gracias, Sergio. Mejor voy a utilizar mi micrófono, ya lo activé en este momento. Muy buenas tardes a ti y buenos días a todos los colegas. Sí, te hago todo este tipo de preguntas, Sergio, porque definitivamente pues, aquí en la región centroamericana han habido distintos intentos por establecer el short sea shipping o el transporte marítimo a corta distancia, como tú lo mencionabas anteriormente, que definitivamente, como menciona Claudio, pues es muy similar al tema de cabotaje, pero cabotaje se da dentro de un mismo país, ¿verdad? Entonces, por eso en Centroamérica se llama transporte marítimo a corta distancia, porque es dentro de una misma región. Sin embargo, pues sí, los retos son verdaderamente importantes. Tú lo mencionabas muy bien, el tema de infraestructura, el tema de distancias, el tema de las facilidades que yo preguntaba en puerto, porque probablemente sea mucho más rápido llevar un contenedor vía marítima de El Salvador a Costa Rica, pero si pasa demasiado tiempo en puerto, esa eficiencia que ganaste en transporte marítimo la pierdes en puerto por todos los trámites administrativos que se deben de realizar para que el contenedor o la carga salga del mismo, ¿verdad? El tema de la carga también, aquí no es desconocido para muchos que pues hubo un intento del ferry entre El Salvador y Costa Rica y se abordaron desde los más altos niveles, y que te estoy diciendo a nivel de presidentes y ministros, ¿verdad? El impulsar ese tipo de iniciativas, y sin embargo, pues vamos a decirlo sin pelos en la lengua, fracasaron, ¿verdad? ¿Y por qué fracasó el ferry? Porque no tomó en consideración la demanda de carga que tú mencionas. O sea, estaba el buque, estaban las instalaciones, estaban los procedimientos, pero no se preocuparon por el tema de la carga, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son verdaderamente importantes y retos que constituyen la región centroamericana, que no han permitido que este tipo de iniciativas, pues al final de cuentas, caminen, porque esto no es algo nuevo. Esto es algo que lleva más de 30 años tratando de implementarse en la región centroamericana, y por X o Y razón no fructifican el tipo de iniciativas que se han planteado, ¿verdad? Entonces sí, tenemos todavía mucho que recorrer, mucho que aprender de la experiencia que tienen ustedes en España con esto de las autopistas del mar, que al final de cuentas pues sería la aspiración que debería de tener Centroamérica. Como mencionaba Claudio, pues una distancia de 600 kilómetros para Centroamérica puede ser mucha, para Europa puede ser muy corto, ¿verdad? Pero al final de cuentas se deben de desarrollar o diseñar rutas específicas, probablemente con un puerto en el norte de Centroamérica y un puerto en el sur de Centroamérica, que permita que sí sea viable ese short sea shipping. Por ejemplo, El Salvador, Costa Rica, o Guatemala, Costa Rica, Guatemala, Costa Rica también, ¿verdad? Es decir, tener todo ese tipo de logística también, de concentración de carga en un punto específico, y que de ese punto específico pues se traslade vía marítima hacia su final. Yo, Antonio, fíjate, muchísimas gracias por tu intervención, que no te falta ni un poquito de razón. Ahora te doy paso, Isaac. No te falta nada de razón. Déjame añadir, es que, ¿sabes qué tengo yo en la cabeza? Que el problema de la gobernanza y de la institucionalidad, en vuestro caso, es tan fuerte y tan complicado de solventar a modo multilateral, que a modo de producto mínimo viable no dejo de pensar en que sí sería sencillo, de forma bilateral, entre países, ¿vale? País, y generar esa facilidad en la tramitación
que también es esencial a la hora de armar estas autopistas del mar, ¿no? Cuando dice Isaac lo del el tema de papeles y aduanas y esa preferencia que se da, claro, Isaac, es que tened en cuenta que si la autopista del mar está en Europa y es una carga Europa-Europa, no tenemos ese problema. Porque estamos hablando de productos nacionalizados europeos, ¿no? Por eso os decía, va por otra vía, que si viene por Estambul, ¿vale? Si hablamos de Sicilia-Europa, Sicilia-Barcelona o Sicilia-Valencia, pues estamos hablando de Europa. Si viene de Estambul, estamos hablando de país no europeo y sí lleva otro trámite. El poder solventar vosotros esa cuello de botella aduanero o documental que puede darse, de forma bilateral puede ser más sencillo. ¿Y qué va a ocurrir? Que una vez funcione entre dos países y veáis la agilidad que ello supone, es que el resto va a ser cosa de cuestión de tiempo. Joder, qué bien está, me lo voy a inventar. Qué bien está funcionando, como tú has dicho, Salvador, Costa Rica. Venga, vamos a hacer Guatemala, Costa Rica. Venga, vamos a hacer... se van a ir generando poco a poco sin tener que irse a la estructura multilateral, que a lo mejor es lo que complica todo, pero igual de forma bilateral se simplifica. Estoy hablando un poco por hablar y hablando en voz alta, y dado que estamos en un foro en el que, gracias a Dios, pues podemos comentar estas cosas, porque es para esto, ¿no? Para que pensemos en voz alta y salgan cosas productivas de aquí. Entonces yo creo que aunque peque un poco de ingenuo lo que yo digo, que sé que es así, no vivo en Disneylandia, pero creo que haría las cosas sencillas. Y es verdad, es que en cuanto ves una buena práctica que funciona en tus vecinos, es que acabas poniéndola en práctica tú. Es psicología humana, ¿eh? Ojalá pudiéramos hacerlo. Bien, más comentarios que estoy viendo por ahí, manos arriba. Venga, pues nada, gracias a ti, Antonio, Isaac. Como te decía, igual te he respondido al comentario que tenía por ahí. Si es que no, dime tranquilamente, ¿vale? Bien. Vamos a ver un poco, bueno, ¿qué resultados e impactos podría tener? Pues hablamos de impactos logísticos, hablamos de impactos ambientales, por supuesto, económicos, como no, y bueno, pues indicadores de los que podáis hacer uso. Pues a mí me gusta mucho el de la frecuencia de los servicios marítimos y el tiempo puerta a puerta. Me parece que es un indicador bastante clave. Si hablamos de cómo transferirlo de las iniciativas, cómo transferirlas al contexto SIECA, bueno, pues aquí tenemos esta tablita que es un poco a modo de ejemplos, ¿no? Pero si hablamos de las autopistas del mar y vemos los componentes, por supuesto el RoRo y la intermodalidad va a ser esencial ahí. Y de verdad que en vuestro caso la mejora en cuanto a calidad de vida de puertos y ciudades va a ser bastante alta. Clave el partenariado público-privado. Es que eso va a ser esencial. Y no me dejo en ninguno de los casos el tema de la gobernanza, ¿vale? Entonces, esa parte de la gobernanza, bueno, pues va a ser absolutamente fundamental en todas estas iniciativas de las que estamos hablando. Y no es una cuestión menor, ¿eh? Es un asunto que va a dar mucha guerra. A ver, comentaba Daniel, comenta por ahí.
Si el volumen de carga actual por el corredor práctico que no garantiza por sí solo la rentabilidad de una línea regular fija, ¿deberían los estados subsidiar la operación inicial? Bien, muy buena pregunta, Daniel, como siempre. Te cuento, respecto al tema de subsidiar la operación inicial. Yo, sinceramente, soy partidario de la segunda, ¿vale? Pero es una pregunta para pensar con lápiz y papel y con números, porque es un tema, ¿eh? Es un tema. Y sí, yo creo que si conseguimos rediseñar el modelo de tal forma que le demos la flexibilidad suficiente para después cambiar, sería lo ideal. De hecho, es esa clave, una de las claves que hay, y para conseguir esa intermodalidad es lo segundo que propones, ¿no? En pensar en rediseñar ese modelo que permita esa multimodalidad para conseguir la carga suficiente, ¿no? Te refieres. Entonces, ¿qué ocurre con la parte de si lo subsidiamos? Que caemos en un riesgo enorme, como pasa con muchos subsidios, de dormirnos a los laureles y acostumbrarnos a ello, y que ese rediseño nunca llegue. Entonces, si te digo la verdad, yo pensaría por seguir haciendo trabajar las neuronas y seguir pensando. Es verdad que el subsidio nos puede permitir agilizar la rentabilidad del proceso mucho antes, obviamente, pero la verdad que puede ser pernicioso, en cierto modo. No sé si te he contestado. Sí, no, muchas gracias. Creo que es un debate y algún tipo de cuestionamiento que tenemos que tenernos o hacernos al inicio. Si realmente pasa por un tema de subvención o un tema realmente de rediseñar el modelo. Yo personalmente me inclinaría también por el segundo, pero igual creo que también es parte del análisis. Como vos decís muy bien, habría que sentarse a hacer un análisis muy minucioso para ver ventajas y desventajas, pero por lo menos en la realidad, como dentro de mi ignorancia en el tema lo puedo ver, creería que también ese rediseño del modelo es interesante, sobre todo para que subsistan dos vertientes, ¿verdad? El hecho de la carga tradicional y también ir haciendo victorias tempranas y una transición hacia una migración del modelo, partiendo de que el modelo tiene que ir en una maduración, un crecimiento paulatino. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque al final, ¿qué nos interesa? ¿Correr mucho o hacerlo bien? Yo es que creo que hacerlo bien. Que en ocasiones puede ser dar un pasito para atrás para dar dos hacia adelante. Y bueno, pues la plata que se pueda utilizar en los subsidios a lo mejor sí nos puede servir para utilizarla en mejorar la parte hard de infraestructuras en algún punto. Muchas gracias. Nada, a ti. Comenta Fabricio. Bien, muy buen comentario este que haces. Dices también que aparte del tema de carga, hubo un solo interés en dar servicio del buque. Bien, cuando hablábamos, si os acordáis, cuando hemos estado hablando constante, ahora te doy paso, Luis, de esa colaboración público-privada y el conseguir esos incentivos, también esos incentivos pasan porque, por supuesto, esas navieras, de una u otra manera, ya sea incentivos fiscales, dáselos de la manera de la manera que consideremos más adecuada, permitan poner en marcha el sistema. Por eso
me pongo tan pesado en las distintas láminas en las que comento el partenariado público-privado, la importancia de las navieras, la importancia por esto. Me alegra mucho que ambos, tanto Antonio como tú, me estéis comentando esto porque tenemos un ejemplo claro, en este caso de mala práctica, de por qué nos hace tanta falta la colaboración de las navieras y de la parte privada y de involucrarlos desde el principio para no gastar dinero a lo tonto, de involucrarlos desde el principio en lo que está sucediendo y en lo que va a suceder. ¿Vale? Involucrar ese número de actores. Luis, ¿querías comentar algo? Muy buena observación, Fabricio. Luis. Sí, gracias, Sergio. Quería tal vez agregar un comentario respecto al comentario que hizo un compañero hace un rato sobre el ferry que se instauró en Centroamérica y lo que acabas vos de decir respecto al involucramiento, digamos, de los diferentes actores, básicamente, ¿verdad? Tomar en cuenta a todos los actores es importantísimo por el simple hecho para que los proyectos no fracasen, ¿verdad? Como comentaba el compañero, ¿verdad? Tal vez uno de los principales errores no era tanto la demanda, sino la modalidad de transporte, ya que era carga, digamos, ese ferry se instauró en el Pacífico, digamos, con carga hinchada bueno, aquí nosotros le decimos furgón o al cabezal, ¿verdad? Entonces iba tanto la carga con el furgón y también el chofer. Entonces era una logística muy compleja, no ofrecía mayor, digamos, ventaja competitiva con el modo carretero y por los costos, porque al final de cuentas se tenía que trasladar, digamos, todo lo que se estaba trasladando por carretera, tanto todo el equipo completo y también la persona, ¿verdad? El chofer, y hacer todo el trámite aduanal y todo lo demás, y también de migración, y entonces no ofrecía realmente una ventaja, digamos, competitiva en este caso. Entonces, no solo, ¿verdad?, tomar en cuenta los actores, sino también toda la logística que conlleva, digamos, este tipo de proyectos a nivel de Centroamérica. Gracias, Sergio. No, muchas gracias a ti. Extensa y clara, sí. El modelo a la hora de implantarlo en Centroamérica, pues el tema de las distancias que ya anticipó con el tema del cabotaje Claudio y continuamos hablándolo, va a ser óbice para que pensemos en ese rediseño de modelo o en cómo lo hacemos para evitar que fracase. A ver, que José Vinicio comenta algo aquí. Sí, hay ferrybuques. Se están metiendo en ello, sí. Los puertos están saturados principalmente por problemas de conexiones carreteras. Vale. Vale, ¿qué ocurre? Que al existir esa multimodalidad tan grande en determinados puertos en Europa, permite, y poder contar con el ferrocarril, permite que no haya esa saturación tan grande en los puntos o en las salidas de las conexiones con carretera. ¿Por qué? Bueno, porque tienes esa capacidad de diversificación. ¿Vale? Y si cuentas con la posibilidad de trasladar la mercancía enseguida vía ferrocarril, aunque no pudieras incorporar al ferry estos vagones que comentas, ¿no? Pero sí que puedes directamente tienes las facilities hechas para poder incorporarlo al tren, ¿vale? Que eso es muy importante, tener ambas opciones. Y sí, es la forma de, al final, esa intermodalidad es lo que te va a permitir descongestionar los puntos de carretera, ¿no? Que aún así los núcleos aquí han intentado ser hechos de tal forma que enseguida sales a autopista de gran tamaño, con lo cual traga mucho más. Bien, hablando
un poquito lo que nos queda de sesión del puerto de Valencia, comentaros, bueno, pues comentaros que era un modelo básicamente o fundamentalmente basado en el transporte por carretera en la unimodalidad, ¿no? Con un uso muy limitado del ferrocarril, que además tampoco llegaba hasta allá, ¿no? ¿Qué ocurría entonces? Que sí, había ferrocarril, pero no había una verdadera integración con el puerto, ¿no? Entonces, digamos que la operativa estaba muy dividida en dos. ¿Qué ocurría? Pues que no se operaba de forma coordinada, sino que cada modalidad estaba operando a su manera. ¿Y eso qué permitía? Pues permitía embudos muy grandes, tiempos muertos, costes de almacenaje altos y sobre todo una calidad de vida entre el puerto y la ciudad pésima. ¿Cómo era visto el puerto? Como un lunar en la calidad de vida de la gente de Valencia, ¿no? Bien, más cosas que comentaros. Cada vez estaba creciendo más, estaba creciendo más el tráfico marítimo, esto no funcionaba como una verdadera cadena integrada y una de las claves pues, fue la integración de carretera-ferrocarril y el transporte marítimo, que además encajaba con todas las políticas, con las políticas de descarbonización de la Unión Europea, con hacer los puertos, entre comillas, habitables para las ciudades y desde el punto de vista de corredor iba a facilitar el tránsito tanto con Marruecos y norte de África, resto del norte de África, como con el tráfico procedente de la vertiente atlántica, como con el resto del Mediterráneo, al igual que sucedía, que comentábamos antes con Barcelona. Toda esta nueva parte del puerto de Valencia pues se construye, obviamente, con unas ampliaciones, una parte hard muy importante y mucha infraestructura. Vamos a ver ahora un vídeo del puerto de Valencia. A ver, ¿alguien me está comentando algo antes de pasar al vídeo? Que es, a ver, Daniel comenta. Un segundo, me pongo las gafas. Bueno, ha habido problemas, claro que ha habido problemas. ¿Por qué? Porque al final se está apostando por la descarbonización. Entonces, ¿qué ha supuesto esto para las empresas de transporte carretero? Como comentáis vosotros, pues ha habido, ha habido problemas. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, además de en muchas empresas, además de esa parte carretera, tienen otra parte logística, las empresas grandes, con lo cual a lo mejor esas no se han visto tan perjudicadas. Pero respecto a las empresas pequeñas, pues sí que ha habido sí que está habiendo un problema. Pero me voy a otra parte. Como esta intermodalidad lo que hace, o sea, no ha dejado de hacer, que el tráfico por carretera sea esencial, y lo que ha hecho ha sido agilizar la carga. Ahora se hacen más viajes. ¿Por qué? Porque hay mucho más tráfico de carga, por así decirlo. ¿Por qué? Por esas agilidades. Entonces, bueno, pues se han visto compensados unas por otras, pero es verdad que la primera reacción no fue buena. ¿Y qué ocurre? Que aquí el sindicato no tiene
Esto hablo por lo que sé de otros países de América Latina, que son sindicatos muy politizados, con mucha fuerza y mucho poder. En España, bueno, en España no ocurre tanto. Mirad, en Francia igual sí, pero en España la verdad es que no ocurre tanto. Gracias, Sergio. Vale, vamos a ver esta parte del puerto de Valencia. Vale, me decís si lo vais viendo, ¿vale? Infraestructura más grandes y ambiciosos de Europa, la expansión del puerto de Valencia. Este proyecto monumental no solo aumentará significativamente la capacidad portuaria de España, sino que también traerá numerosos beneficios económicos y ambientales. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles sobre esta mega construcción que está a punto de transformar la logística y el comercio en Europa. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. La idea de expandir el puerto de Valencia no es nueva. Desde la década de 1980, las autoridades portuarias y el gobierno español han estado discutiendo maneras de aumentar la capacidad y la eficiencia del puerto para satisfacer la creciente demanda del comercio marítimo. Sin embargo, fue solo recientemente, con el crecimiento continuo del comercio global y la necesidad de puertos más modernos y eficientes, que el proyecto cobró impulso. En 2021, la Autoridad Portuaria de Valencia presentó un plan detallado para la expansión del puerto, con el objetivo de duplicar su capacidad de manejo de contenedores. Este plan incluye la construcción de una nueva terminal de contenedores en la expansión norte del puerto, así como la integración de soluciones de transporte ferroviario para mejorar la logística y reducir el impacto ambiental. La expansión del puerto de Valencia es un proyecto de proporciones gigantescas, que implica varias etapas y una inversión considerable. La nueva terminal de contenedores se construirá en la expansión norte del puerto, un área que ha sido cuidadosamente seleccionada para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia operativa. Según el plan aprobado por la APV, la nueva terminal tendrá capacidad para manejar hasta 12,5 millones de TEU al año, un aumento sustancial en comparación con los actuales 5 millones de TEU. Esto representará un incremento del 250% en la capacidad del puerto, convirtiéndolo en uno de los más grandes y eficientes de Europa. Además, la nueva terminal estará equipada con tecnologías de vanguardia para la automatización y la sostenibilidad. Las obras de expansión del puerto de Valencia serán ejecutadas por la UTE formada por Acciona Construcción, Handenul NV y Grupo Bertolín, que ganaron la licitación para el proyecto. La construcción se dividirá en varias fases, con el objetivo de minimizar la interrupción de las operaciones portuarias existentes y garantizar que el proyecto se complete dentro del plazo y del presupuesto. La primera fase del proyecto implica la construcción de una nueva cuenca portuaria y la extensión de los diques de protección para albergar la nueva terminal de contenedores. Esto incluye el dragado del fondo marino para crear un canal de navegación más profundo y la construcción de un muelle de atraque moderno, capaz de recibir los mayores buques portacontenedores del mundo. En la segunda fase, se instalarán los equipos y la infraestructura necesarios para la operación de la nueva terminal. Esto incluye el montaje de grúas automatizadas, la instalación de sistemas de gestión de contenedores y la implementación de soluciones de energía renovable para alimentar las operaciones portuarias. El coste total de la expansión del puerto de Valencia se estima en 660 millones de euros, una inversión elevada que refleja la complejidad y la escala del proyecto. Este valor incluye los costes de construcción, adquisición de equipos, implementación de tecnologías de automatización y sostenibilidad, así como las medidas de mitigación ambiental necesarias para minimizar el impacto de la expansión. La Autoridad Portuaria de Valencia ya ha aprobado la actualización de los precios del proyecto, ajustando el presupuesto para reflejar el aumento de los costes de materiales, maquinaria y mano de obra. Esta actualización es esencial para garantizar que el proyecto sea viable y sostenible a largo plazo. La expansión del puerto de Valencia traerá numerosos beneficios para España, tanto en términos económicos como sociales. En primer lugar, el aumento de la capacidad portuaria permitirá que España capture una mayor parte del comercio marítimo global, fortaleciendo su posición como un importante centro logístico en Europa. Además, el proyecto creará miles de empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y regional. La construcción y operación de la nueva terminal de contenedores requerirá una fuerza laboral significativa, desde ingenieros y obreros de la construcción hasta operadores de grúas y personal de logística. Otro beneficio importante es la mejora de la infraestructura de transporte. La integración de soluciones de transporte ferroviario en la nueva terminal reducirá la dependencia del transporte por carretera, disminuyendo la congestión en las carreteras y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los aspectos más innovadores de la expansión del puerto de Valencia es la integración de un proyecto ferroviario integral. La nueva terminal de contenedores estará conectada a una de las mayores estaciones ferroviarias portuarias de España, permitiendo que una parte significativa de los contenedores se transporte por tren en lugar de por camión. Actualmente, alrededor del 93% de los contenedores movidos en el puerto de Valencia son transportados por camión. Con la nueva
infraestructura ferroviaria, este número deberá reducirse drásticamente, aliviando el tráfico en las carreteras y reduciendo el impacto ambiental de las operaciones portuarias. La integración ferroviaria también aumentará la eficiencia logística, permitiendo que los contenedores se muevan de manera más rápida y económica. Esto es particularmente importante para el comercio internacional, donde la velocidad y la fiabilidad del transporte son factores cruciales para el éxito. Para entender mejor los detalles, vamos a explorar algunos aspectos específicos del proyecto. La decisión de expandir el puerto de Valencia se basa en estudios detallados que mostraron la necesidad de aumentar la capacidad para atender la creciente demanda del comercio global. La ubicación de la nueva terminal fue elegida después de un análisis cuidadoso de varios factores, incluyendo el impacto ambiental, la viabilidad técnica y logística. El puerto de Valencia es una pieza clave en la infraestructura logística de España, conectando el país con mercados internacionales y facilitando el flujo de mercancías entre Europa y otras regiones del mundo. La integración de tecnología de vanguardia es uno de los pilares del proyecto. La nueva terminal contará con grúas automatizadas y sistemas de gestión de contenedores basados en inteligencia artificial, que aumentarán la eficiencia y reducirán los costes operativos. Además, la infraestructura de energía renovable garantizará que las operaciones portuarias sean sostenibles y minimicen el impacto ambiental. La sostenibilidad es una prioridad para el proyecto, y se han implementado varias medidas para garantizar que la expansión no perjudique el medio ambiente. Esto incluye la regeneración de playas afectadas por la construcción y la implementación de tecnologías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. La elección de las empresas involucradas en la construcción también ha sido cuidadosamente planificada. La UTE formada por Acciona Construcción, Handenul NV y Grupo Bertolín fue seleccionada debido a su experiencia y capacidad para ejecutar proyectos de gran escala. Estas empresas tienen un historial probado de éxito en proyectos de infraestructura complejos, incluyendo la ampliación del Canal de Panamá, que fue uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos y desafiantes del siglo XXI, involucrando la creación de un nuevo conjunto de esclusas, permitiendo el paso de buques más grandes conocidos como Neo-Panamax. Handenul, en particular, desempeñó un papel crucial debido a su vasta experiencia en dragado y construcción marítima. La expansión del canal no solo duplicó la capacidad de tráfico, sino que también redujo los costes y el tiempo de transporte global, solidificando la reputación de estas empresas en el escenario mundial de ingeniería y construcción. Volviendo al proyecto español, el cronograma de construcción ha sido diseñado para minimizar la interrupción de las operaciones portuarias existentes y garantizar que el proyecto se complete dentro del plazo y del presupuesto. Las fases de construcción han sido cuidadosamente planificadas para permitir que el puerto continúe operando mientras se construyen las nuevas infraestructuras. El impacto económico de la expansión será significativo. Además de aumentar la capacidad de manejo de contenedores, el proyecto creará miles de empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y regional. La construcción y operación de la nueva terminal requerirán una fuerza laboral significativa y los beneficios económicos se extenderán a varias industrias, incluyendo la construcción, la logística y el transporte. La nueva infraestructura ferroviaria también traerá beneficios económicos significativos. La integración ferroviaria permitirá que una parte significativa de los contenedores se transporte por tren en lugar de por camión, reduciendo los costes de transporte y aumentando la eficiencia logística. Esto es particularmente importante para el comercio internacional, donde la velocidad y la fiabilidad del transporte son factores cruciales para el éxito. El futuro de la expansión del puerto de Valencia es prometedor, pero también presenta desafíos. La implementación exitosa del proyecto dependerá de la colaboración continua entre las autoridades portuarias, el gobierno español, las empresas contratadas y la comunidad local. Uno de los principales desafíos será garantizar que la expansión se realice de manera sostenible, minimizando los impactos ambientales y sociales. Esto incluirá la implementación de medidas rigurosas de mitigación ambiental, como la regeneración de playas afectadas y la protección de la biodiversidad marina. Además, será crucial garantizar que la nueva infraestructura se utilice de forma eficiente y económica. Esto requerirá la adopción de tecnologías avanzadas de gestión de contenedores y la promoción de prácticas logísticas sostenibles entre los operadores portuarios y las empresas de transporte. Si te gustó el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte al canal. Bien, bueno, como veis, habéis visto de este vídeo la importancia de la importancia que le dan durante ese proceso de ampliación al partenariado público-privado, a cómo tienen que trabajar estas empresas, que me ha hecho gracia por el tema de Panamá, porque todos sabemos de problemas que ahí surgieron. Los que estéis de Panamá aquí viéndolo, igual os habéis echado a reír. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí me gusta que veáis todo este tipo de cosas que en Valencia, cuando, bueno, pues si tenéis la ocasión de acudir en algún momento, estos aspectos que se tienen en cuenta a la hora de pensar y rediseñar en la parte hard de ampliación del puerto de Valencia, ¿no? No solo, obviamente,
en la importancia que tienen las empresas adjudicatarias, sino que una de las claves que comentan aquí, y me parece que es algo que hay que tener en cuenta, es que son obras a realizar en muy largo plazo y que hay que trabajar y tener en cuenta esa actualización de los precios, ¿no? Son determinadas cositas que a la hora de vosotros decir, bueno, pues la buena práctica de la ampliación del puerto de tal en Costa Rica o en Nicaragua, donde queráis, sí son cosas a tener en cuenta. La parte del dragado y de la infraestructura que vais a tener, pues va a ser muy importante. Nosotros trabajando con una empresa que tenía que hacer una serie de operaciones ahora en Surinam, bueno, pues resulta que tenían unos problemas enormes porque el calado del puerto no era el adecuado, no se podía hacer la descarga. Después lo que sucede es que no cuentan con la grúa para hacer la descarga de la mercancía, es decir, una serie de cuestiones respecto a la infraestructura que al final son esenciales tenerlo en cuenta, ¿no? Desde que estás diseñando el puerto. ¿Por qué? Porque te va a permitir incrementar la operativa en un porcentaje enorme. Sea grande o sea chiquito el puerto, no importa. Pero tener en cuenta todas estas cuestiones. Yo sé que, por ejemplo, todas las cuestiones de hacerlo sostenible en cuanto a energías renovables, pues hay países que están más sensibilizados que otros con ello, pero es una cuestión que en el largo plazo hace rentable el puerto. Es verdad que igual de primeras no, pero en 10 años sí que nos acordamos y bueno, pues me parece muy de destacar que se piense en la seguridad. Es un tema esencial, vaya. ¿Qué se consigue a través de esa integración en Valencia del ferrocarril? Pues bueno, conseguir hacer del ferrocarril un elemento estructural dentro del puerto, ¿vale? De manera que se puedan otra vez consolidar servicios de una forma regular. Y esto es esencial, que podamos trabajar regularmente con una fiabilidad total, que nos permita al final reducir la incertidumbre y hacer la operativa de comercio exterior lo más ágil posible, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea Valencia? Bueno, pues estas estrategias que veis ahí arriba, ¿no? Esta parte de la multimodalidad, por supuesto la parte medioambiental, clave, la innovación y la digitalización dentro de la operativa del puerto y por supuesto, pues bueno, ser un polo de atracción de empleo y de empleo de calidad. Atención. ¿Vale? Una de las cosas, planteando estas sesiones que no me ha dado tiempo a incorporar, pero son clave, es cómo ha cambiado el perfil del trabajador del puerto en los últimos años, ¿no? Y es muy interesante porque ahora mismo son perfiles con una capacitación mucho mayor, es un empleo de mucha más calidad, es personal que va a ser más flexible a la hora de trabajar en determinadas posiciones, con lo cual va a hacer muchísimo más eficiente la cadena de valor de la logística en general, ¿no? Han cambiado mucho los perfiles en ese aspecto y esto sí es una cuestión que me parece clave que vosotros consideréis también, ¿no? Es sembrar a futuro, desde la posición en la que estáis y como motores del cambio que sois. Me parece que es una cuestión muy a tener en cuenta, integrar esos polos formativos dentro de los distintos modernizaciones de puertos en los que estéis trabajando.
Y bueno, pues poco más contaros. Sí me gustaría que vierais un poco las dificultades y los retos existentes que aparte de la parte, por supuesto, la parte medioambiental, que siempre es mejorable todavía, sí es que todavía existen cuellos de botella en la red interior, es decir, cuando digamos, cuando pasas, cuando sale del puerto, todavía pues existen cuellos de botella que todavía son salvables, ¿vale? Y algunos de los factores de éxito clave, a mí una de las partes que no podéis olvidar es que esto tiene que ser una visión a largo plazo y sostenida, saber hacia dónde vamos y cuál es la visión, eso va a ser esencial. Esa parte de coordinación, porque hemos visto el ejemplo de la mala práctica de la inversión pública y privada, escuchando al sector privado también, y escuchándolo dentro de la estrategia, porque además es que tiene que ganar. Es que por suerte, por nos guste o no, por desgracia o no, es que el sector privado tiene que ganar también para que esto funcione y para que al final gane el conjunto de la población. Y esto, bueno, pues no queda otra. Y eso que os digo yo de ir pasito a pasito, ¿no? Y de bueno, pues no lo hagamos todo de golpe, vamos a ir poco a poco, vamos a ir con lo que menos cueste, pero siempre pensando a largo plazo. Oye, si después nos vamos a tener que gastar el dinero 2 veces, no, vamos a esperarnos. Bien. Y sobre todo, pues son esa parte de gobernanza en la que los países tienen mucho que decir a la hora de liderar todo esto. Así que, bueno, poco más os comento. Me gustaría daros las gracias una vez más por el rato que hemos pasado aquí. Yo creo que bastante interesante. Os animo a que cualquier duda o cuestión que tengáis, pues me la vayáis haciendo llegar y yo encantado. Y bueno, pues desearos mucha suerte en esta parte que os queda de Marítimo con Camilo, que lo disfrutéis mucho. Y lo dicho, que un placer contar con vosotros. Sé que tal vez os vea algunos de vosotros en España. Y poco más, un placer. Espero recibir unos trabajos con la calidad de los anteriores, que fue, como os dije, tremendo. Y despediros sin más. Cualquier duda, ya sabéis dónde estoy. Si tenéis cualquier... Sí, las voy a subir las presentaciones hoy. Las paso a la de hoy. Vosotros mañana las tenéis. Cuando en vuestra mañana las tenéis disponibles. De acuerdo, muchas gracias, Sergio. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Lindo día, muchas gracias. Chao, chao. Buen día para todos. Placer.